lo que necesitas lo encontrás en Farmacias Amusim. Amplio stock de medicamentos a precios solidarios, fragancias nacionales e importadas, maquillajes, dermocosmética, cuidado del bebé, suplementos nutricionales, regalería y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales para enterarte de los lanzamientos y las nuevas promociones. @farmaciasamusim en Instagram y Facebook. También podés escribirnos por WhatsApp y llevamos tu pedido a domicilio. Farmacias Amusim. Vos que estás en tu casa, ahí tirado en el sillón, suscríbete, activa la campanita. No te cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón. Dale, suscríbete. ¿Qué pasaría si éramos todos filtro, sin miedo, directo al hueso? Si el silencio no pesara más que el grito clavado en el pecho. Mis voces chocan en esta mesa, verdades cruzan como puñales. Cada idea trae su bandera, pero acá se rompen los cristales. ¿Qué pasaría si dejamos de callar? ¿Qué pasaría si la duda empieza a sonar? Bienvenidos a otro programa. Pensamos que se iban a despedir, que nos íbamos a ir de este gran 2025 que tuvimos acá en este streaming. Y bueno, nada, queríamos aprovechar porque vino un referente nacional, un referente de mi espacio en particular, Martín Yesa, que está acá con nosotros. Y realmente, bueno, decimos, ¿cómo no vamos a hacer otro programa más? Así que aprovechamos. ¿Cómo andan mis amigas? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? El último programa anterior no pude estar, pero bueno, hoy sí estoy para despedir el año, así que nada, la verdad que contenta con el invitado de hoy porque, bueno, como siempre decimos, está bueno traer figuras a nivel nacional que nos dan otra perspectiva de las cosas, así que nada. Fenómeno. Y cuando no era joda cuando decíamos que íbamos a terminar con pan dulce acá. Realmente. Muy cierto, se vino la yapa. Sí, tal cual. Tenemos la yapa. Bueno, Martín, ¿cómo estás? Gracias por venir a la provincia de La Pampa. Placer enorme y mucho más grata que mi anterior experiencia en La Pampa. ¿Cuándo? No, fue hace 1000 años. Fue hace 1000 años. Recién le contaba hace un rato a Fernanda Odi, nuestra concejala acá, que yo soy de Pinamar, hoy soy diputado nacional. Y siempre fui, o sea, vos en Pinamar, en el año, tengo 39 años ahora, 2001, 2002, 2003, participaba en los modelos de Naciones Unidas. Y en ese momento en las ciudades del interior, viste, crisis económica, o sea, la crisis del 2001, post-crisis del 2001, o sea, solamente podías hacer dos cosas, digamos, o sea, o vaguear y runflear ahí en la calle o estudiar. Y bueno, yo estudié y participé en los modelos de ONU y fuimos a Atuay. Bien, y estuve acá cerquita. Pero mi única experiencia con Santa Rosa de La Pampa es en un regimiento militar en Tuay, porque dormíamos ahí, e hicimos el modelo de Naciones Unidas ahí, me acuerdo. Muy bonito y muy linda la experiencia de poder estar acá en esta provincia tan grandiosa. Y bueno, y contanos para arrancar, ¿viste? ¿Por qué viniste acá a la provincia? ¿Qué te espera? ¿Qué agenda te espera? Contanos. Primero vengo a presentar un libro en el que estuve trabajando bastante tiempo, que es El Quinto Poder, lo tenemos por acá. Muchas gracias a Fernanda Odi, además, por prestarnos su copia del libro. Muy linda tapa. Gracias. De hecho, para mí fue como tú un trabajo, primero porque escribimos el libro junto a Joan Zweig y el título vino después y el arte de tapa vino después. O sea, sabíamos lo que queríamos decir y escribir, no teníamos claro el título. Y si vos me preguntás el título, yo no estoy tan contento porque siento que no termina de representar todo lo que es el libro. Bien. En un momento en donde se está hablando de la inteligencia artificial, una gran parte de la narrativa y la conversación pública sobre inteligencia artificial y tecnología en general tiene una carga muy negativa, digamos. Nos van a reemplazar los robots, nos vamos a quedar sin trabajo, la inteligencia artificial, así que le venga a cambiar los pañales a Margarita, mi nena chiquita, ¿no? Sí. Pero la inteligencia artificial. No, pero hay como una carga muy negativa alrededor de la conversación con gente muy inteligente y nosotros lo que tomamos la decisión fue escribir un libro del tipo... Hay mucha gente inteligente que está advirtiendo los peligros de la inteligencia artificial. Bien. Pero lamentablemente estamos viendo a muchos políticos que se suben a esa ola
Y tampoco se hacen cargo de que con tecnología, particularmente con inteligencia artificial, muchas cosas podrían funcionar mucho mejor. Desde el transporte público, a la erradicación de empresas, a la transparencia del propio Estado. Digamos, hay un montón de cosas, la seguridad, ciertamente, sistemas de recolección de residuos, digamos, cosas muy prácticas, muy concretas, inclusive el sistema educativo, que en la Argentina está en crisis. Entonces, nosotros lo que decidimos fue aportar un libro práctico que tiene 11 capítulos, en donde lo que decimos es que la democracia está en crisis, la tecnología, si no es bien interpretada y tenemos más políticos que están denunciando los peligros de la tecnología que entusiasmarse por capacitarse en esa tecnología, la cosa no va a funcionar. Y al revés, creemos que puede funcionar muy bien. Ahí te pregunto, claro, Obvio, bueno, obvio. mucha gente, y es cierto que frente a los avances de la tecnología y los cambios grandes en la humanidad y demás, siempre hay un gran miedo, digamos. Y es cierto lo que vos decís, que se fomenta mucho. De hecho, bueno, obviamente, yo creo que cualquiera preocupa frente a que le digan que puede reemplazar una máquina y de repente qué hace, digamos, en su trabajo. Ahora, ¿por qué, digamos, esto no puede pasar? O si es cuestión, digamos, de también planificar para que eso no suceda. O bueno, ¿qué versiones por ahí ustedes tienen respecto de eso? Mira, me haces acordar, ¿sabes? Que mi viejo hace una semana, mi papá vive en Pinamar, es como acá, como Santa Rosa, son ciudades muy tranquilas, ¿viste? La gente va a otro ritmo, arrancás en un horario, terminás en otro. Si te querés juntar a tomar un café con un amigo, te juntás a tomar un café con un amigo. Si sale un fútbol, sale un fútbol. Si sale un asado, sale un asado. Y ahí sí está. Y se puede improvisar, ¿no? Y todo eso se puede improvisar, a diferencia de otras ciudades, ¿no? Entonces uno dice, qué bárbaro, cómo avanzan los chinos. Entonces mi papá dice, ¿avanzan los chinos o ya nos dominan? Y yo digo, viejo, te levantás a las 9 de la mañana, sacás a pasear el perro, te vas a la oficina, laburás una hora. Te juro que si los chinos te tuvieran dominado, no tendrías este estilo de vida. Nada, lo digo a propósito de esto. Que claramente la inteligencia artificial trae potencialmente soluciones en problemas complejos. Por ejemplo, yo estoy bastante obsesionado con todo lo que es, y está en el libro, yo tengo la colaboración, por ejemplo, de un amigo que es Adrián Turhansky, es un bioinformático, se dedica a hacer edición genética. Bien. Tiene una empresa de secuenciación genética, te toma una muestra de tu sangre, de tu ADN, y te explica las enfermedades que vas a tener a lo largo de tu vida. Pero no solamente eso, Adrián también, y al igual que otros científicos en el mundo, se está debatiendo por el tema de la edición genética. De hecho, fíjate, es una estadística que salió este año, lamentablemente, a propósito de alguna de estas tecnologías. ¿Qué sería edición el genética? 90% de los chicos que se detecta que son síndrome de Down en etapa de gestación en el embarazo no nacen. Entonces, con edición genética, en algunos lugares del mundo, en algunos laboratorios del mundo, son tecnologías que están emergiendo. Bien. Vos podés hacer que se edite tu ADN para tener una tendencia a tener más fuerza, tendencia a ser más inteligente, tendencia a tener un mejor sistema inmunológico. Ahora, pensá qué pasa si vos sostenés eso en 3 o 4 generaciones. Superhumanos, digamos. Creás una especie distinta, básicamente, claro. ¿No? Y además, nosotros hasta acá sabemos lo que es la desigualdad. Por ejemplo, Cande, que tiene una militancia partidaria, ¿no? Con origen en el peronismo, Cande. Hasta acá conocemos lo que son las desigualdades económicas, las desigualdades sociales, las desigualdades culturales, pero ciertamente la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que todos los seres humanos somos iguales. Y básicamente porque la ciencia determina que no tenemos diferencias genéticas. Bien. ¿Qué pasa si empezamos a tener diferencias genéticas? Es un nuevo tipo de desigualdad, claro, sí. Que además ahí sí va a estar potenciado por la desigualdad económica. Porque bien, claramente alguien que tiene dinero no va a ser, o sea, alguien que tiene dinero va a poder elegir hacer esa edición genética, alguien que no tiene dinero no va a poder hacer esa edición genética. Claro. Entonces, yo lo que veo es que con inteligencia artificial lo que pasa es que son como asimetrías. Vos tenés a políticos, y lo voy a decir de manera criolla y salvaje y simplificando un montón, tenés gente que sabe muy poco de tecnología, con tecnología muy disruptiva, que está haciendo cosas como esta, por ejemplo, edición genética. Entonces dicen, eso no sirve para nada. Y tenés por ejemplo, yo ahora en febrero voy a la NASA. Voy a hacer una semana en la NASA. Hay un argentino, es mendocino, Lucas Paganini, dirige la misión Nancy Roman. El Nancy Roman es un telescopio que va a poder recopilar mejor información 100 veces más que el Hubble. Y hoy la simetría que tienen los científicos de la NASA, entre otros, o SpaceX, es
gente muy calificada, pero que tiene muy poca información del universo. Ahora vamos a poder tener información 100 veces claro. superior. Entonces esos científicos con esa información 100 veces superior, más IA, van a poder mejorar mucho el conocimiento humano alrededor, por ejemplo, de la astrofísica. Y entonces alguien nos está mirando en este momento y dice, che, ¿y podemos hacer que el bondi llegue un poquito más rápido? Entonces ahí aparece el quinto poder. Y lo que te decimos es, che, mirá, gente muy inteligente está utilizando la inteligencia artificial y otras tecnologías para estas soluciones. ¿Qué te parece si nos proponemos reducir que las rutas del transporte público en lugares como Santa Rosa de la Pampa quizás sea más difícil? Pero, por ejemplo, en el área metropolitana de Buenos Aires, donde viven 17 millones de personas y se tienen que tomar 3 bondis, y para hacer 20 kilómetros tardan 2 horas y media en esos 3 bondis, porque la ruta no utiliza Big Data, porque tenés problemas institucionales, porque no están optimizadas las rutas, porque tenés corrupción en el medio. Y ahí te contamos el caso de cómo lo resolvieron en Seúl, Corea. Y vos me decís, bueno, pero nosotros no somos coreanos. Está bien, y los coreanos cuando implementaron esto también dijeron, bueno, pero nosotros no somos como tal. ¿Cómo lo resolvieron? Lo resolvieron primero con decisión humana. Claro. O sea, la decisión humana, o sea, parece una obviedad, pero la primera decisión, yo en todas mis reuniones que estoy teniendo, en Tucumán, en Paraná, siempre aparece un político que dice, bueno, pero nosotros eso acá no podemos. Y bueno, entonces yo lo primero que te tengo que decir es que vos te la creas que sí podés hacerlo. Después te llevará un mes, un año, 2 años, pero en algún momento, si tenés ganas de hacerlo, lo vas a hacer. Lo segundo, diseño institucional. Digamos, vos tenés que crear, por ejemplo, en el caso de Corea, crear una oficina metropolitana de transporte. Claro. Lo tercero, Big Data. Vos pasás con cientistas de datos, que es una carrera que se puede estudiar hasta online en la Universidad siglo Cada XXI, vez por decir. más demanda laboral. Cada vez más demanda. Puedes hacer cursos online de Google, de IBM, de Amazon Web Services, gratis. Los puedes hacer. Con cientistas de datos pasás a procesar toda la data. Por ejemplo, si acá ustedes en Santa Rosa tuvieran SUBE, ¿tienen sistema SUBE acá en Santa Rosa? Sí. Sí, bueno. El sistema SUBE es una tecnología espectacular que lo que te permite es saber dónde se sube la gente, dónde se baja la gente, cuál es el tiempo promedio del viaje. Entonces, vos y cuáles son las zonas que tienen mayor demanda, que en general en estas escalas urbanas son los barrios en donde más gente vive, Sí. en general, ¿no? Pero bueno, vos ya tenés data y a la vez también te permite hacer planificación. Por ejemplo, decís, bueno, acá es donde más gente se sube porque es donde más gente vive. Pero hay un barrio que si más gente viviera en tal barrio, las rutas de transporte público podrían ser más óptimas. Entonces vos ahí, por ejemplo, como intendente, podés decir, ¿cómo hacemos para que más gente viva acá, para que la ruta de transporte público sea más eficiente? Y ahí entra todo lo que es behavioral economy. Que te dicen, bueno, ¿cómo hacemos empujoncitos con ordenanzas, con normativas, con beneficios, para que más gente viva en zonas que a nosotros nos interesa Claro, ¿cómo que se incentivar desarrollen a que más? la gente se vaya a vivir a ese lugar o cambie? Que eso en definitiva es visión, ¿no, Cande? O sea, Sí, obvio. digo, che, Planificación estratégica y también. que se lo propongas a la ciudadanía y que la ciudadanía diga, che, mirá, qué razonable. O sea, si vos pensás que la gente no es tonta, es inteligente, a la gente inteligente lo que le tenés que dar es información. Claro. No Y la escondérsela. Le decís, che, miren, yo estudié, me junté con especialistas y miren de lo que nos dimos cuenta. Por eso lo que vamos a hacer son todas estas medidas. ¿Qué les parece? Conversémoslo. Bueno, y así salen bien las cosas. En Corea lo hicieron en el 2002 a esto. Ahí, Martín, te pregunto, ¿qué tan avanzada está Argentina en materia legislativa sobre estos tipos de temas? Y por ahí también, ¿qué políticas públicas vos crees que hacen falta o que se podrían avanzar para implementar en nuestro país? En primer lugar, bueno, en el libro tenemos todo un capítulo dedicado a cómo regular la IA, cómo se está regulando, cuál es la situación de la Argentina. Primero, Argentina está muy desactualizada, muy desactualizada. Por ejemplo, la ley de datos personales, no sé si vieron la noticia esta semana, hubo una filtración masiva de datos Sí. de ARCA y ANSES. Del registro de la propiedad automotor. Del registro, Sí. ¿viste? Sí, Bueno, sí. por lo tanto, yo digo datos personales y alguien dice, a mí qué me importa. Bueno, mirá, te debería importar que haya una ley muy mala, porque mirá la Del 2001 mirá la la ley. Exactamente. Sí. Ley del 2000, exactamente. Pre-Google. Sí. La gente en Claro. ese momento usaba el buscador Alta Vista. ¿Vos de qué año sos? 99. 99. 2 años tenía. Por eso. Imagínate lo que cambió el mundo de que vos naciste Sí. y la Argentina sigue con la misma ley de datos personales. Eso uno. Entonces, eso es central. 2, en todo lo que es delitos informáticos, como el Código Penal se reformó hace muchos años, cuando no existían los delitos informáticos de manera masiva, todos los delitos informáticos son excarcelables. Por ejemplo, phishing, que te chupen data y te roben, no sé, por decirte. O sea, si nosotros salimos ahora a la calle, empujás a una jubilada, le robás
1.000 pesos, podés ir preso por 4 años, por decirte. Y si vos utilizás una tecnología que sale $60, le tomás los datos de su banco digital del celular, no vamos a mencionar ninguna plataforma, le chupa los datos, le roba 10 millones de pesos, es excarcelable. Claro. ¿Por qué? Porque está desactualizado y la máxima pena de cárcel acá en Argentina es de hasta 2 años y 8 meses en todos los delitos informáticos. Y después delitos que no existen. Tratando de ser breve, ¿no? Bueno. Obvio. En la reforma del Código Penal se establece, se aumentan este tipo se contemplan este tipo de delitos, y si se contemplan, ¿se aumentan las penas? Yo soy diputado nacional y tengo proyectos al respecto. Lamentablemente, y en este momento se constituyó la Comisión de Legislación Penal esta semana, de la cual soy vicepresidente, y lamentablemente todavía no tuvimos acceso al proyecto de ley. Ok. O sea, Todavía no está. pasamos de un código penal de cerca de 350 artículos a un código penal, al parecer, de 950 artículos. Ya te digo. Me voy a tener que poner a estudiar. No, No, tenés que no. volver a estudiar. Sí, no, todo. no Somos los 3 abogados. Pará, mirá, te agrego. Tenemos un capítulo sobre esto también. Sí. Uno de los axiomas del derecho es que se presume o debe ser presumido conocido por todos los ciudadanos. Sí, es cierto. Como abogado, el primer reflejo que tuvieron ustedes es: nos vamos a tener que poner a estudiar. Si el derecho penal, que es el derecho coercitivo del monopolio del poder coercitivo del Estado, el que te priva de tu libertad física, pasa a tener 950 artículos, es un problema. Entonces, digo, quiero verlo, quiero leerlo. O sea, imagínate que creen 950 tipos. No sé, a priori yo soy un tipo de derecha, conservador en este sentido. Digo, yo quiero que el que las hace y las paga y todo, pero a priori crear 600 delitos, quiero verlo. Quiero ver de qué se trata todo eso, sacando, los grandes titulares estelares para que unos parezcan buenos, otros parezcan malos. El derecho penal es una cosa demasiado seria. Dicho esto, lo que está pasando con la regulación en el mundo, particularmente con la Unión Europea, fue el primer bloque mundial que se animó a hacer una regulación. Y las empresas salieron ahuyentadas. Yo soy muy crítico de lo que hicieron con la regulación europea. Ocupa muchos temas. Clasifica la IA por riesgos. Riesgo inaceptable, riesgo alto y riesgo bajo. O sea, no acepta que nada no tenga riesgo, lo cual ya es un problema. Entonces, por ejemplo, Excel ahora tiene incorporado una función de IA para deducir resultados. Decís, che, esto me parece que no tiene ningún tipo de riesgo. Claro. Entonces tendría que ir por una oficina burocrática, tú un chino. Bueno, yo lo único que voy a decir en defensa de los europeos es: si alguien se va a equivocar, que se equivoque como los europeos. Que la gente más preparada del mundo, intelectual y académicamente hablando, dedicó 4 años al tema. Dicho eso, el problema principal es creer. A mí me pasa, el libro lo publicamos hace 2 meses, el número lo entregué hace 5 meses. Hay cosas que ya cambiaron tecnológicamente, hubo saltos tecnológicos. Claro. Entonces, se actualiza todo el tiempo. Entonces, Winston Churchill tenía una frase que decía: no es tan importante el plan como el hábito de planificar. Yo acá te diría, sí, la regulación europea fue mala, pero no mala porque fue mala, sino porque no podés dedicarle 4 años a algo que tiene saltos exponenciales cada 3 meses. Entonces, acá es donde te quedan cortos los procesos legislativos. Por ejemplo, una ley, claro. Imagínate un Consejo Deliberante o el Congreso de la Nación, nuestro Congreso de la Nación, que no pueden decir ni sí juro. Juran por Guillermo Moreno, por Palestina, no sé qué. Por Futurock. Por Futurock. Bueno, entonces, digo, pero sacando eso, lo que digo es muy difícil, es muy complejo que después de ahí vos digas: che, ¿qué les parece si diseñamos una gimnasia legislativa, un procedimiento legislativo que sea distinto, mucho más ágil, adaptativo, basado en la confianza de que todos queremos que digamos, resguardar a los ciudadanos, tratar de encontrar un equilibrio con la innovación empresarial, bla, pero ciertamente el procedimiento parlamentario estándar no te alcanza. Y en Argentina básicamente lo que tenés es leyes desactualizadas, una muy mala cultura parlamentaria, digamos, cualquiera prende la tele y le da vergüenza ajena. O sea, yo estoy ahí, me preparé toda la vida para estar en el Congreso Nacional y no siento que sea así con el resto de mis compañeros. Y yo llegué, después de haber sido intendente 8 años, siempre pensé que al llegar al Congreso de la Nación me iba a encontrar con la élite política de la Argentina. Y la verdad que me encontré en muchos casos con gente marginal que no debería ser
ni nada, digamos. No debería estar, pero casi que ni en un Gente partido. que no puede estar ahí. No debería estar ahí, no debería estar ahí, y creo que así le pasa a mucha gente y no distingue por partidos políticos. Y eso, bueno, obviamente Ese es el genera problema. problemas, ¿no? Sí, Ese sí. es el grave problema de la decadencia política que tiene Argentina. Hoy lo charlábamos con los chicos antes del stream. Tenemos a personas que en su perra vida han tenido un acercamiento a lo que es una política pública, a lo que es una actividad legislativa, a lo que es el derecho. No digo que necesariamente tengan que ser abogados, pero No. un mínimo conocimiento general tienen que tener. Porque si no es un circo, ¿eh? Es Que una formación es les una cuento imagen una- muy les circense cuento- la che, que ofrecen. Les cuento dos anécdotas. Una, de la Comisión de Legislación Penal, a mí me tocó presentar el proyecto oficialista de baja edad de imputabilidad. Entonces presento con estadística, con argumentos, los únicos 2 países en el continente americano que tienen edad de imputabilidad a partir de los 16 somos Cuba a los 15, Venezuela tenía los 16, lo bajó a 14, Argentina sigue en 16. Entonces, viste, con evidencia, Sí. con estadística internacional, etcétera, lo que digo es, lo que tenemos que crear es un régimen penal juvenil, en definitiva. O sea, eso es lo que estamos creando. Entonces, una legisladora, no la voy a mandar al frente, igual las audiencias de comisión son públicas, Sí, se pueden ver. pero es una persona que a mí no me molesta. O sea, yo preferiría que hubiera terminado la secundaria, no la terminó. Pero si vas a estar en la Comisión de Legislación Penal, al menos léete un librito. Me preguntó cuál es el sentido de las penas. Entonces, eso No, es. aparte, no tenés respuesta para eso tampoco, No, ¿eh? sí, hay No, respuesta. No, sí, hay respuesta. De hecho, Está le súper cité- discutido. Primero, No, primero te quedás así. No, y pará. después Quiero ser respondes. claro. Le cité la unidad 2 de Derecho Penal 1. A todos nos enseñaron Deidelity de Lepena, de César de Beccaria, en donde te enseña que el primer fundamento del delito es disuadir a la gente de cometer delitos. Digamos, esa es la base. La segunda, la pena existe para que vos te veas disuadido de cometerlo. Después hay casos en donde el derecho penal o el derecho en general busca reparar daños. Sobre la base de que, por ejemplo, si te mataron un hijo, es obvio que el derecho penal no va a poder reparar No. de manera íntegra ese daño que te produjeron, pero al menos trata de generar una compensación penal en ese sentido para que la gente no vaya y después hagan ojo por ojo. Entonces digo, ahora imagínate que en legislación penal... Bueno, entonces esa es la política que tenemos y una mini anécdota me pasó en la misma comisión. Estábamos debatiendo este tema y una diputada aliada nuestra empieza a dar un discurso en medio del debate de baja de imputabilidad, empieza a hablar de su provincia y empieza a pegarle a su ministro de seguridad de su provincia. Aparece un community manager, graba el video, Obvio. da el discurso, no le aplaude nadie, Era para porque las fue muy redes. bizarro. Sí. Termina, me guiña el ojo y me dice, hay que hacer un poquito de show. Entonces, Estás en Narnia, digamos. entonces, claro, yo digo, ¿cómo va a funcionar un ámbito que fue tecnológicamente diseñado para que las personas, como ustedes logran en este programa, son personas que tienen tradiciones distintas, visiones distintas y decidieron crear un programa en conjunto porque ven un valor en esta diversidad? El fundamento de la democracia, lo contamos en la introducción, es el enfoque principal que yo abordo del libro. La democracia se creó con esa convicción de que nuestra diversidad nos hace más ricos, no más débiles. Por supuesto. Si logramos diseñar una gimnasia institucional que haga que las diferencias se morigeren y que logremos potenciar esos acuerdos para progresar, ¿no? En educación, en seguridad. Eso no está ocurriendo ahora. No. Cuando vos ves la distorsión que tuvo, y acá entra el quinto poder, el quinto poder es como la tecnología modificó a los otros poderes. Por ejemplo, hoy alguien puede cometer un delito. La justicia puede tardar 5, 6, 10 años. Los ciudadanos ya dictaminaron, ya sentenciaron. ¿Sos culpable o inocente? Sí, tal cual. Un intendente antes podía ser A o Z. Irse de viaje a, no sé, a una playa paradisíaca. Ahora lo piensan Hoy te dos sacan veces la porque foto le sacan la y fotito, ¿no? cagaste. Entonces la piensan 2 veces. Los legisladores, ¿dicen lo que dicen porque creen que contribuye al debate o lo dicen para sus redes sociales? Los periodistas, los desafío a que vean un programa periodístico en donde la fuente no sea X, Instagram o Facebook. Así caen también, ¿eh? No, exactamente, por eso. Entonces, nosotros jodemos que es como el Señor de los Anillos, que dice, and one ring to rule them all. Y un anillo para gobernar a todos los demás, que es la tecnología termina modificando a todo el resto de los poderes, y todos terminaron siendo distorsionados por la tecnología. Pero hay otro actor
que para mí tiene muchos elementos muy positivos. También están los negativos, pero yo elijo ver los positivos, que es, probablemente estamos en la etapa más democrática de la historia de la humanidad, que es que Donald Trump puede decir cualquier cosa en X y si vos lo y alguien le puede contestar. Sí. Y eso no existió nunca antes en la Y historia le de la puede humanidad. contestar con lo que quiera. Con lo que quiera. Entonces vos decís, sí, pero a mí me dijeron, en la escuela hay bullying. Es cierto, siempre hubo bullying, había bullying que te fajaban, ahora hay bullying psicológico, las dos son terribles. También es cierto, en un sentido democrático político, que ahora los ciudadanos están empoderados. Y como pasa eso, pasó en Nepal hace 2 meses, que se pusieron de acuerdo, empezaron a denunciar la corrupción y el nepotismo en Nepal, un gobierno de facto tirano que estaba de hacía 40 años, y lo terminaron destituyendo. Cuando se quemaron las papas, el gobierno quiso prohibir las redes sociales, los pibes se bajaron una herramienta que se llama VPN, te modificás el IP de tu celular, Chao. te Y conectaste igual a las redes sociales y empezaron a armar protestas. claro. Entonces, nada, esto, bueno, el Quinto Poder habla un poquito de este desacople, ¿no? Entre la casta analógica, o sea, una generación de políticos que no distingue por partido político, o sea, una casta generacional, Ujú. y ciudadanos del siglo XXI. Por eso, como la idea central del libro es, tenemos ciudadanos del siglo XXI con políticos formados en el siglo XX e instituciones del siglo XIX. La tecnología fue muy disruptiva y exponencial en los últimos 2 siglos. La democracia hace mucho tiempo que no se actualiza. Bueno, creo que es un desafío grande en términos de democracia y pluralidad de voces. Se ha recibido alguien. Se ha recibido Lo alguien, felicitamos. sí. ¡Qué alegría! Es un desafío enorme porque las redes también plantean los famosos sesgos de confirmación. O sea, estamos en personas que en apariencia pueden estar empoderadas, pero hay muchas personas que están de alguna manera fascinadas o en un estado de ensoñación donde piensan, bueno, todo es como yo lo pienso porque mi algoritmo me dice que yo tengo razón, constantemente bombardeándome con cosas con las que yo estoy de acuerdo. Y creo que nunca estuvimos tan cerca del conocimiento, pero al mismo tiempo nunca estuvimos tan alejados y tan resguardados en una suerte de cajita de cristal. Y creo que también hay que romper con eso. Es excelente la reflexión y les quiero compartir una micro experiencia. Yo hace 1 mes y medio me invitaron a Praga, en la República Checa, el Forum 2000, que agrupa 500 líderes del mundo. En este caso fue sobre democracia y AI, y estuve con el presidente de República Checa, Peter Pavel. El tipo fue director de la OTAN. Y siempre tienen la amenaza rusa ellos, ¿no? Ujú. Y República Checa hace 3 semanas prohibió el comunismo en República Checa. O sea, imagínate. Bien, República Checa. Imagínate, O sea, claro. pero Tranqui, imagínate tranqui. lo que quieren a los rusos. Sí, sí. Y el tipo, cuando estábamos hablando, me dijo, la tengo anotada en mi cuadernito de ideas importantes. Bien. Dice, los rusos aprendieron que en la carrera por el desarrollo armamentístico y de armas pesadas no iba a poder contra Occidente. En cambio, Putin tomó a Sun Tzu, que decía, cuando no puedas derrotar a tu enemigo, debilítalo. El arte de la guerra. Entonces dice, Putin encontró, y por eso tenés muchas interferencias en democracias liberales de sistemas extranjeros, tenemos un capítulo dedicado a eso, en donde se dieron cuenta que un bug de la democracia liberal, un bug es una falla. Ujú. Un bug de la democracia liberal, una falla de la democracia liberal es que podemos estar debatiendo, por ejemplo, si hay que aplicar vacunas o no aplicar vacunas. Digamos, una de las tecnologías más disruptivas del siglo XX, que nos trajo una época de prosperidad sin precedentes, puede hacer que en el Congreso de la Nación de repente se arme un debate sobre si vacunas sí o vacunas no. Y entonces ahí vos no sos democrático plural, ahí pasás a ser estúpido, que es, estás atentando contra tu propia vida. Entonces, el tipo lo que dice es, evidentemente tenemos que encontrar como unas líneas tangenciales para los que valoramos la democracia liberal, cuáles son esos aspectos en los que vamos a deliberar que no atenten contra nuestra propia prosperidad, porque si no, la conclusión razonable va a ser en algún momento que lo que es conveniente es un régimen autoritario. Por ejemplo, los chinos, vos vas, está re limpio, funciona bien el transporte público, son prósperos, todo, no digas lo que pensás. Claro. Entonces, saben todo de vos. Entonces vos decís, ¿qué valor tiene para vos esa libertad? Entonces, claro, para alguien que acá dice, che, yo vivo muy mal y la verdad que eso lo firmaría, en realidad no habla bien del autoritarismo, habla muy mal de la democracia. Entonces, el libro lo que busca es, la democracia está en crisis porque tiene problemas. Particularmente en países como Argentina, lamentablemente la educación funciona peor. Martín. La economía funciona peor. La seguridad funciona peor.
Y creemos que estas cosas pueden funcionar mejor con ideas sencillas. Ahí te consulto, obviamente, porque es un tema que va a estar en boga todos estos meses. Creo que hay reformas centrales que ya no se pueden, digamos, dilatar más, al menos la discusión, y es lo que se viene en el Congreso. Una es reforma laboral, reforma tributaria, reforma impositiva. Por ahí contanos un poco qué expectativas hay, qué posicionamiento está teniendo desde el PRO en el bloque de diputados y bueno, lo que quieras decir respecto a eso. Mira, empecemos por cosas preideológicas para mí. La evidencia indica que el 45% de los trabajadores está en negro. Entonces, ese es el primer problema, ¿no? Hoy tenemos un régimen laboral que tiene sindicatos fuertes en un sentido económico, al menos, pero que la mitad de los trabajadores están negros, digamos, sin derechos, no registrados. Eso genera dos cosas muy malas. La primera y más obvia es que ese trabajador no es sujeto de crédito, por ejemplo, ¿no? O sea, en muchos de los países de las democracias liberales, capitalistas, el progreso siempre está muy atado al crédito. Si vos no puedes demostrar tus ingresos, ya tenés un problema con el sistema, y más a medida que se va digitalizando, regularizando, ¿no? Entonces pasás a tener un problema. El segundo tiene que ver con prácticas laborales o distintas modalidades. Capaz, por ejemplo, que una de las ideas que se está debatiendo es el banco de horas, ¿no? Es decir, che, yo prefiero laburar 12 horas el lunes y capaz el viernes laburar mediodía, ¿no? Que vos puedas administrar. Hay bastante discusión con eso. Sí, a ver, porque depende mucho de cada laburo, y ahí es donde Sturzenegger te dice, para mí convenio especial mata convenio general. Sí. Por ejemplo, en Pinamar, vos decís, che, los sábados y domingos se descansa en La Pampa, ¿no? Sí. Yo te digo, en Allá Pinamar te mando a matar. Los restaurantes y lugares. Te mando a matar, Sí. claro. ¿Cómo que sábado y domingo no vamos a trabajar? Mi familia tiene inmobiliaria, sábado y domingo son los 2 días que se trabajan en realidad. Digo, viernes, sábado, domingo, lunes. O sea que más laburo tenés. Entonces, convenio especial mata convenio general. Entonces, a mí me pasa que comparto el espíritu. Ahora vamos a ver, llegó hace 3 horas, porque se dictaminó ayer recién en comisión de trabajo del Senado la última modificación general. Son 170 páginas. Hoy no las pude leer. Encima, nosotros terminamos a las 4 de la mañana ayer. Estuve con mi familia un ratito, me vine para Santa Rosa de la Pampa, no lo pude leer. Lo que digo es, en general, nosotros lo que creemos es que es necesaria una actualización del derecho laboral. La mayoría de los países, por ejemplo, a mí me gusta, digo, volvamos a lo preideológico. 45% de los trabajadores genera 2 distorsiones. La primera genera un problema en que ese trabajador no tiene derechos generales, económicos, y el segundo te rompe el sistema previsional. Entonces vos querés jubilar al 100%, pero que aporte el 55%. No hace falta que seas un genio de la matemática para darte cuenta que ese sistema es insustentable, ¿no? Y además querés que los jubilados ganen bien. Entonces, eso es con deuda o con emisión. Entonces, es un círculo vicioso. Acá la segunda cosa preideológica tiene que ver con que una práctica internacional que a mí me gusta mucho y que sería un logro democrático, como lo logran ustedes en su programa, que los países, por ejemplo, España, Chile, países con características similares a los nuestros, tradiciones jurídicas similares a los nuestros, actualizan sus regímenes laborales cada 10 años, como mucho. Bien. Como mucho. Acá no lo hacemos del año 74. Sí. ¿Viste? Imagínate, hablamos de datos personales del 2001, leyes laborales del 74. Después yo sí tengo como una mirada más contrainstintiva para alguien de derecha respecto al tema gremial. Yo no tengo un problema con los gremios, tengo un problema con la corrupción. Digamos, si hay un gremialista corrupto, el problema es un gremialista corrupto como un político corrupto. Pero que exista una organización que se dedica a pensar en el bienestar de los trabajadores, a mí a priori conceptualmente no me parece mal. A mí no me molesta que un gremio tenga herramientas de defensa de los trabajadores. Cualquier líder de organización sano, por ejemplo, yo que fui intendente, valora un buen gremialista. Sí. Una persona que te dice, che, Martín, en tal área la verdad que estaría bueno que el baño esté bien, esté arreglado, que los laburantes tengan un uniforme más nuevito, fíjate que la compu no funciona. Digo, cuando el gremialista es para mejorar, hace su trabajo, decís, no, al revés, decís, che, gracias por existir, loco. Y cualquier industrial o campero normal te dice, no sabés, yo tengo unos locos que son buenísimos, ¿viste? Pero lamentablemente hay mucha experiencia muy traumática, y lo otro es la industria del juicio. O sea, todo esto te lleva a la industria del juicio, en donde vos tenés juicio por informalidad laboral, pero también tenés mucho juicio laboral, primero porque está tomado ideológicamente por una tendencia, y nos llevó a que en la Argentina
tengamos 350.000 conflictos judiciales. O sea, Argentina tiene 350.000 juicios laborales versus Chile, España, que lo superamos por 20 veces, con regímenes laborales similares, pero que no ponderan que todos los problemas laborales terminen en un juicio Martín, laboral muy costoso para el Te empresario. tenemos que cortar porque ya estamos en hora, pero te vamos a hacer una última pregunta ahí, Vicky. Tendría que haber venido Bueno, va un a ser- jueves de programa, no va- entonces teníamos 1 hora y media para hablar. No es menor Qué lindo, la pregunta, pará. pero bueno, Por tratando de ser favor, breve. por favor. Una duda existencial que A estábamos ver. debatiendo antes de... No, no es existencial. Pero te pregunto, ¿qué opinión te merece esto que pasó con la AGN? Yo estuve leyendo entrevistas tuyas y has dicho, yo me siento primo hermano de los libertarios. ¿Te tratan bien los primos hermanos? Como soy hermano Cuando mayor... les conviene, ¿viste? No, Como- yo soy hermano mayor y me tocó liderar muy joven. Digamos, siempre me tocó liderar. Presidente de centro de estudiantes, intendente muy joven. Y en general las personas que son competitivas y en posiciones de liderazgo no esperan nada de nadie, no necesitan ni elogios, o sea, no te dejas ni amedrentar por las críticas ni endulzar por los elogios. Así que acá estás hablando con la persona equivocada porque no necesito eso. Yo lo único que necesito es proyecto de ley de inocencia fiscal. Por mí batateame, pero si es un proyecto de ley con el que yo estoy de acuerdo, lo voy a votar. Entonces, Me refiero a ahora esto vamos a la que- AGN. Ahora vamos a la Sí, AGN. Claro, acá el... Es muy Porque extraño. lo que nosotros es muy vemos, extraño, o es lo muy que extraño, yo noto, es muy que de extraño lo parte que pasó. del oficialismo se les pide a ustedes cierta colaboración, pero después hay un destrato muy, muy evidente. No, que es cierta colaboración. Es La estructura injusto, que le creo. aportaron desde el día 1. O sea, no es una Claro. colaboración. Eso lo dije con otra persona del PRO que vino. La estructura que le aporta Sí. el PRO. Entonces, ahí va la... O sea, realmente... El know-how que tiene el PRO. Esa Claro, dicotomía o sea, que no te hagan tenemos cargo. nosotros. Yo lo que dije de primos hermanos ideológicos es que ellos son libertarios y nosotros somos liberales, digamos. Entonces, hay una diferencia, Ahí hay hay, un- una diferencia no sutil, digamos. Básicamente, Sí, no es ellos creen que el Estado es algo que debe ser desmantelado. Nosotros creemos que el Estado es algo que tiene que funcionar en su versión más eficiente, en el óptimo. De hecho, imagínate, dediqué un libro entero. Yo hablo del concepto de fitness público, que es si con menos podés hacer más. Ellos quieren que el Estado haga menos. Y un no liberal, es lo- claro, que no es lo mismo. un liberal Sí, se sí, pone sí, una sí. meta más pretenciosa, es más pretencioso lo mío. Yo creo que podés hacer, que con menos guita, es decir, con menos presión tributaria, con menos PBI, podés hacer más. Ujú. Eso demanda mucho talento. Tenés que saber, o sea, de verdad tenés que hacer mucho. Y en general es con tecnología. Por ejemplo, un campero puede producir más que hace 30 años. ¿Por qué? Porque hay evolución Sí, tecnológica. las máquinas, hay las maquinarias hay están evolución muy- tecnológica en la semilla. Hay Primero. evolución tecnológica en la maquinaria. Ujú. Entonces, por eso dediqué un libro a eso. Un libertario cree que el Estado es algo que debe desaparecer y que debe ser Esa es la diferencia central que tenemos. reemplazado. Entonces, yo te Sí, digo, está muy marcado. primo hermano, porque nada, venimos de un mismo tronco ideológico, histórico, familiar, pero hay un momento de la historia en donde ellos van por un lado para el otro. Dicho esto sobre la AGN, para empezar, viola la Constitución Nacional, digamos, tiene un problema de constitucionalidad. La AGN, para los que nos están escuchando y escuchan siglas, es la Auditoría General de la Nación que controla al Poder Ejecutivo Nacional por mandato constitucional. O sea, no es que son cargos. No es un carguito, no es una ¿Piensan agencia. seguir colaborando entonces? En cosas que sean realmente muy importantes para la Argentina, con las que coincidamos, sí, pero naturalmente, después de 24 horas entre ellos y los kirchneristas, Habrá que ver si- insultándose en el Congreso y esperando a las 3 de la mañana para pactar cargos, No, es una locura. mínimo a muchos nos genera un estado de sospecha. O sea, Martín, déjame decir que te- se rompió un poco la Está bien. alianza ahí. Martín, Para, te- no, Era- yo era soy lo un que tipo, quería escuchar. yo soy un tipo estoico, de vuelta. Sí. Muy bien. No necesito elogio, no me importa la crítica, me importan los hechos. Los hechos indican que durante 24 horas se insultaron. A las 3 de la tarde, 12 horas de insulto. De 3 de la tarde a 3 de la mañana se insultaron. 5 minutos antes Grabois acusándolo de narcotraficantes. 5 minutos después se estaban votando cargos entre ellos.
Listo. Nada más que decir, señor A las juez. 3 de la mañana. No más palabras. Qué hermoso país. Señor juez, digamos. Bueno, realmente te agradecemos por haber venido, Martín, por este espacio, por este tiempo. Y bueno, ojalá te tengamos nuevamente La Pampa. Un placer para enorme. nosotros. Muchas gracias para la gente de Mirá Streaming que nos hicieron el Gracias, aguante, esta edición especial. Y espero que les guste mucho este programa. Gran fin de año. Que tengan un excelente 2026. Mucha tela por cortar. Y bueno, por supuesto que compren el libro El Quinto Poder. Para Navidad, nada mejor. Mañana, ¿qué hora es la charla? Un tereré, Pasa el chivo. un tereré a la sombra de un Sí, ombú, sí. leyendo el Quinto Poder. Mañana es a las 10 de la mañana en Luro. Luro 145. Bien. Luro, Bueno, allá Luro estaremos. 145. Los esperamos. Muchas gracias. Chau, chau. Más que el grito clavado en el pecho. Mis voces chocan en esta mesa, verdades cruzan como